Bueno, buenos días, jóvenes. Bienvenidos todos a nuestra clase de sistemas de control. Vamos a... Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla, si son tan amables. Sí, ingeniero, sí se Sí ve. se ve, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces, en la clase pasada hicimos una introducción a la historia del control y al capítulo que estamos viendo, que es el de modelación matemática, ¿verdad? Y ahora sí, bueno, hablamos un poquito, y de esto es el tema de lectura, que es el que ustedes tienen para esta semana, sobre el tema de las variables. Si alguien ha podido ojear, justamente ese tema de lectura trata sobre el asunto de los diferentes tipos de variables que existen en el sistema, de elementos que existen en el sistema, y de las leyes básicas que existen en el sistema, ¿no? La lectura y el control de lectura tiene que ver con eso, ¿no? Y un poquito el mensaje global de esto es, los sistemas tienen una estructura muy similar, los sistemas físicos, unos con otros, ¿verdad? Que todos ellos tienen un cierto tipo de variables, todos ellos tienen un cierto tipo de elementos y todos ellos tienen un cierto tipo de leyes de interconexión de esos elementos. Y entonces muchas veces la boya que da el auxilio de dominar varios de estos sistemas al tiempo es hacer una analogía entre ellos. ¿Sí? Bien, continuando con el esquema para diseñar un sistema de control, lo siguiente que tenemos que ver es brevemente el tema de los diagramas funcionales. ¿Sí? Y bueno, debo de serles sincero, a mí este tema de los diagramas funcionales me parece que es un preludio para entender los verdaderos diagramas que nos interesan, que son los famosos diagramas de bloques, ¿verdad? Y yo así lo voy a tratar y así lo voy a entender. O sea, bajo ningún concepto deseo de que ustedes se conviertan unos especialistas en la representación de diagramas funcionales. Los diagramas funcionales, ¿verdad? Consisten en una representación gráfica de un sistema en el tiempo continuo. Pero algo muy importante para entender estos diagramas funcionales, nosotros vamos a suponer o entender que el flujo de la información se da no tanto en la forma física como estén conectadas las variables, sino en la forma como están interactuando desde el punto de vista de la descripción matemática las variables. ¿Sí? Entonces, tienen mucho parecido a los diagramas de bloque, con una sola diferencia, que lo que está dentro del bloque en el diagrama funcional todavía no tiene que estar definido o aterrizado. Hoy mismo vamos a ver los diagramas de bloque y nos vamos a dar cuenta que para que un diagrama funcional se convierta en diagrama de bloque, tengo que conocer su ecuación diferencial y tengo que conocer su transformada de Laplace. Es como que si el diagrama funcional describe lo que pasa en un bloque en tema de su respuesta en el tiempo y no todavía en tema de su ecuación, ¿sí? Sí, en el diagrama funcional, si algo entra y algo sale, lo que yo hago aquí es decir, bueno, esto va a ser una constante, esto va a ser una pendiente o va a ser una exponencial, o sea, describo en el diagrama funcional lo que ocurre en el dominio del tiempo, pero no describo todavía su ecuación, ni tengo que llegar a la precisión física, ¿verdad? Entonces, en ese esquema, y como les dije, yo pienso ser muy específico, más bien muy general en lo que es diagramas funcionales y centrarme todo mi tiempo en diagramas de bloques hoy día. Por ejemplo, ustedes ven que en un diagrama de bloques una línea caracteriza una señal. Aquí está una señal U que entra y aquí está la señal Y que sale de allí mismo. ¿De acuerdo? Si una señal tiene que usarse dos lados, puede ocurrir esto que se llama un punto de bifurcación. O sea, la señal U se bifurca en Y1 y en Y2, y Y1 alimenta un bloque y Y2 alimenta otro bloque funcional. ¿De acuerdo? También yo puedo hacer operaciones matemáticas entre señales. Por ejemplo, en este caso, la señal Y resultante, si lo están viendo, por favor, es el resultado de sumar la señal 1 y, como ven con este menos que está aquí, restarle de él la señal 2, ¿verdad? O como en el caso de abajo, que es el mismo, simplemente negarla, ¿no? O sea, sumarla con nada más y solo cambiar el signo. Y es igual a menos 2. Para representar la funcionalidad en un diagrama de funcional, pues el bloque, uy, perdón, se me movió el dedito. El bloque es la figura primordial, ¿no? El bloque.
Básicamente lo que nosotros decimos aquí es que la señal U se convierte por este bloque, que en el momento no lo conozco, y se convierte en Y. Lo único que yo supongo es que lo que hay allí es alguna función de U, ¿verdad? Y en estos diagramas funcionales vamos a llegar hasta especificar qué tipo de función es, si es lo que les decía en el dibujo, en el gráfico, ¿no? Y lo vamos a especificar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí no necesariamente es una entra, una sale, ¿no? Puede ser como se ve aquí, que en un bloque entren tres señales, U2, U1, U3, y yo te diga que la función Y es función de las tres señales. Y acá un poquito más específico lo que yo les decía, ¿no? Hablar un poquito de lo que le puede pasar a la señal. Por ejemplo, en esta primera, ¿qué me podrían decir? ¿Qué le pasa a la señal U? Creo que está clarito, ustedes son matemáticos, pero igual díganmelo. ¿Qué le pasa a la señal U cuando entra a este bloque funcional? Se convierte en una función cuadrática. Se le eleva al cuadrado, se la multiplica al constante. Entonces, este gráfico que ustedes ven aquí es que lo único que estamos diciendo es que la función U se eleva al cuadrado, ¿no? ¿Qué me podrían decir de este segundo? Es una función lineal, solo que se lo multiplica una constante. Exactamente, la señal Y es K veces la señal U. Para muchos la otra es la que es como media rarita, pero no lo es tanto, parece nomás, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven esta ecuación que está aquí, ¿qué me pueden decir? ¿Esa es una ecuación de qué tipo? ¿Esa es una ecuación qué? Factor integrante. Así es una ecuación diferencial, esta que estoy señalando aquí. Como ustedes saben, y esto creo que lo aprendieron el día, no el día 1, pero en el semestre 1, cuando tomaron cálculo, ya no sé cómo se llaman esto, aquí en SPOL somos campeones para dar unos nombres raros. En esta misma materia le hemos cambiado el nombre de maneras distintas, pero antes era cálculo 1, luego cálculo diferencial, yo que sé cómo se llama ahorita. Pero en ese curso de cálculo le enseñaron que una ecuación diferencial de primer orden se resuelve con un logaritmo y por lo tanto la respuesta en el tiempo es esto que está aquí, una respuesta ¿qué? Exponencial, ¿verdad? No van a querer que yo les diga eso. Yo asumo que ustedes lo tienen claro, ¿verdad? Si la ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden, la respuesta a esa ecuación va a ser exponencial. Si estamos claros con eso, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí. Y por eso, una gráfica como esta indica que hay una relación diferencial de primer orden entre la variable u y la variable y. ¿Ok? Asimismo, aquí, por ejemplo, si la ecuación es netamente integral, ustedes saben que el integral de una señal, de una constante al menos, ¿verdad? Es una rampa, ¿no? Esa es la integral de una rampa. Por eso es que cuando hay una integral, se suele colocar ese diagrama. Entonces, muchachos, normalmente para los diagramas funcionales a ese nivel llegamos nosotros, ¿no? No necesitamos resolver o presentar la ecuación, pero sí por lo menos identificar el tipo de relación que hay. Para muestra, este es el ejemplo más sencillo del mundo, que creo que no necesito volverlo a reescribir, ¿verdad? Usted tiene ahí un circuito que ustedes son eléctricos, pues son... Todos tomaron ya el curso, ¿cómo me dijeron que se llama ahora? Ese es otro ejemplo, el curso segundo de redes. Antes era redes 1, redes... Sí, Redes redes eléctricas. eléctricas. Lo que pasa, profe, es que redes eléctricas ahorita es un prerequisito, no es como que No, necesita primero es pasar correquisito. Es eso, correcto. prerequisito. Ok, Entonces ¿hay algunos alguien que están no haya viendo en redes aprobado recién. todavía ese curso? ¿Hay alguien que O no sea, se las haya... ve a la par. O sea, yo recién estoy viendo las dos materias. Ya, sí, tenemos algunos que están tomando las dos materias. Ok. Ahora, hay dos. George también está, me imagino, tomando ahorita recién el curso de análisis de redes, ¿no? Sí, por Perfecto. eso Bueno, de hecho, es con eso, con complicado. este dibujito es que tienen que haber comenzado el curso, ¿cierto? O con el RLC, eso es lo primero que se da en ese curso. Y no, Se comienza con trifásico. Trifásico. Con Eso se ve trifásico. ya En como en segundo la parcial. tercera o cuarta Ah, no, semana. sí. A lo último del primer parcial se ve. Se ve la mitad. Ujú. Bueno, está bien, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que lo vean. Pero bueno, entonces, tal vez no tengo que ser un poquito más descriptivo en esta parte. Igual luego vamos a hablar de sistemas eléctricos. Esto solo procuró ser un ejemplo típico, ¿no? Si usted tiene el circuito que me está mostrando la diapositiva, saben que hoy día mi otra materia que es control avanzado, esa materia es híbrida. Y hoy voy a dar la primera clase híbrida más tarde. Y los desafíos son cómo hago estas cosas allá. No sé, estoy tan acostumbrado también ya al hacerlo virtual, que ahí hacen unas maravillas. Bueno, usted sabe que aquí hay el voltaje del inductor y aquí está el voltaje de la resistencia, ¿verdad? Entonces la ley de Kirchhoff le dice que voltaje es igual a BL más BR, ¿verdad? El voltaje de la fuente es el voltaje del inductor más el voltaje de la resistencia, ¿verdad?
Y esto sí lo sabe usted de los cursos hasta de física, que el voltaje de un inductor es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en cambio el voltaje de la resistencia V igual I por R, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué está aquí mal escrito? Ah, ya, no está bien escrito. No sé por qué dije que está mal escrito. Entonces, si yo muevo y divido todo para la resistencia, puedo decir que L sobre R de I a de T, ¿sí? Más I, si divido todo para R, ¿verdad? Es igual a 1 sobre R por B. Esta es una ecuación diferencial de primer orden, porque esta es la primera derivada de I, y este es I. Entonces, si ustedes se acuerdan, esto básicamente se parece a esto que les puse aquí en medio, ¿no? Donde yo ponía una constante K por la entrada es el voltaje en este caso, ¿no? La entrada es el voltaje. La entrada U, uy, qué feo que pinta esta U. La entrada U, en mi caso de acá es el voltaje B, ¿sí lo ven muchachos, no? Y la salida de mi circuito Y', otra vez marqué mal, Y' vendría a ser de I de T e I. Entonces, ¿sí ven la analogía entre esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está acá? ¿Sí la ven? Sí, profesor. En el diagrama funcional, por ende, yo podría decir, déjenme ponerlo de azul, que si en este diagrama funcional la entrada a este sistema es el voltaje y la salida es la corriente, lo único que yo tengo aquí es un comportamiento exponencial, ¿verdad? ¿Sí me explico? Cuando uno hace el diagrama funcional no entra en el detalle, cuánto es la resistencia, cuánto es el inductor, solamente dice, aquí hay un comportamiento exponencial. ¿De acuerdo, muchachos? Acá hay un ejemplo más elaborado de un diagrama funcional ya un poquito más operativo, y luego hay otro ejemplo más elaborado, pero muchachos, si yo me pongo a explicarles a ustedes estos ejemplos bloque por bloque, palabrita por palabrita, me coge toda la hora y pues en este curso no les voy a pedir nunca más que hagan, bueno, en el deber les voy a pedir que armen ahí un diagrama funcional básico, pero realmente el fuerte mío es diagramas de bloques, yo quiero llegar hoy a diagramas de bloques, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquito pues muy lateral en el sistema. Además, todavía no hemos visto modelos, ¿verdad? Y para hacer un buen diagrama funcional es importante que ustedes conozcan los modelos y de eso nos vamos a dedicar desde la próxima semana, a ver la física de los modelos. Nomás les quiero mostrar este ejemplo, ¿no? El sistema de control de posición azimutal de una antena es un problema de control, muchachos, ¿sí? ¿Cuál es el asunto con este problema de control? Lo que yo deseo, ¿verdad?, es que la antena se posicione en un ángulo específico que yo especifique, ¿no? O sea, se posicione a 30 grados, a 20 grados. Realmente este es un control de dos cosas. Usted tiene que controlar en qué ángulo está la antena, o sea, hacia dónde apunta la antena, si apunta hacia el norte, sur, este, oeste, y también tiene que controlar con qué inclinación, ¿no? O sea, hay 2 grados de libertad. En este ejemplo estamos hablando solo de uno de ellos, el control azimutal, que es el control de en qué posición, si estoy en tantos grados al norte, al sur, al este, ¿me explico? Por lo tanto, la antena gira, un motor gira y me dice hacia dónde gira la antena, ¿verdad? Y la idea es que yo, en un panel de control adentro de una oficina, le diga, aquí lo estoy haciendo para facilitar el entendimiento hoy totalmente analógico, pero un panel moderno de hoy en día debería ser en un display, que yo le diga qué grado, cuántos grados quiero que se monitoree. Pero un control analógico tradicional, yo con una perilla le debería decir, quiero que la antena se mueva para acá o para allá. La perilla es el potenciómetro. ¿Estamos de acuerdo con el problema, muchachos? ¿Sí? Yo quiero que alguien con una perilla me diga a dónde está la antena y cuando él mueva la perilla, la antena comience lentamente a girar y se ubique en esa posición. Ese es el problema. Ahora, pensándolo como un problema de control, este segundo bloque es nuestra problemática. Aquí, usted con el potenciómetro le va a decir a dónde quiere que esté la antena, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir por los sistemas de control realimentados, uno puede analizarlos desde cualquier punto. El motor le va a hacer girar la antena. El motor da un cierto torque, pero tiene una potencia. A través de engranajes podemos amplificar el torque del motor, ¿sí? Con estos engranajes, que vamos a ver sus modelos más adelante, y hacer que él gire. Ahora, con un engranaje distinto, yo puedo con otro potenciómetro saber o medir cuántos grados giró, porque el giro regular de la antena se convierte en giros del potenciómetro, que se convierte en valores eléctricos, ¿verdad? Y si yo esto lo meto en un amplificador eléctrico como PAMS, para aquellos que tomaron electrónica,
yo puedo calcular la diferencia entre cuánto yo quería que tenga la antena, la posición que yo quería que tenga y la posición que efectivamente tuvo. Y ese error hacerlo actuar sobre el motor. Esa es la idea de este primer problema físico que les presento, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre cómo creen, cómo operaría este sistema? Profesor, es decir, existen dos potenciómetros Sí, dentro del pero hay sistema. uno que es manipulable por la persona, ¿verdad? Que una persona lo gira, que sería este, ¿no? El de la izquierda. Y hay otro. ¿Dónde están los controles? Acá. Y hay otro, que es el de acá, que está fijo, está empotrado, digamos, al eje de rotación de la antena. ¿De acuerdo? Una pregunta, ingeniero. Sí. Entonces, tipo, si se desea sacar el error, se puede tomar los voltajes de ambos potenciómetros y restarlos, así tal cual. Con un OPAM, sí. Ah, ok, ok, Curso de ok. electrónica sí tomaron ya, ¿no? Está dentro de esta misma línea. Está dentro de qué chévere. Entonces, este es como que fuera una mini materia integradora. Acá les muestro un diagrama un poquito más claro, pero ahí está lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que hiciste ahorita. Aquí está el primer potenciómetro, aquí. Este es el primer potenciómetro donde uno dice qué es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿A qué posición lo quiero? Aquí está el segundo potenciómetro que está enganchado al engranaje, ¿sí se acuerdan, no? Esas dos señales eléctricas de voltaje entran a un amplificador diferencial y un amplificador de potencia, clase A, clase B, como PAMS. ¿Sí? Ese amplificador maneja el circuito de control de un motor y hace girar al motor. ¿Sí, muchachos? El motor hace girar el primer engranaje, el segundo engranaje hace girar la carga eléctrica y hace girar a la antena. Todo esto lo vamos a aprender. Todas estas ecuaciones las vamos a aprender. Nosotros podemos, el último día de clases, no que el último día, dentro de unas 2 o 3 semanas, podemos sacar toda la función matemática y el modelo de la planta de esto. Todo eso lo vamos a aprender a hacer aquí. ¿Les parece claro este diagrama conforme lo que les expliqué anteriormente? ¿Sí lo ven? Por favor, chicos. Dentro de la amplificación, del amplificador está retroalimentado por el engranaje, ¿no? O sea, la realimentación del engranaje está aquí. Aquí. El amplificador no realimenta, salvo la realimentación que pegue el OPAM, ¿no? Que ya tiene una realimentación propia del amplificador. ¿Sí? Pero ahí está la realimentación del sensor, porque el engranaje y el potenciómetro vienen a ser el sensor, ¿cierto? Están allí. Profesor, Sí, sí, claro. una pregunta. Al momento de amplificar, ¿no puede eso eh, afectar en el error? A ver, el amplificador te va a dar la ganancia, y este es un tema que lo vamos a discutir, pero qué lindo el ejemplo para poderlo ver. La ganancia puede contribuir a favor o en contra del error. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo clarito. Suponte que tienes un error y tu amplificador tiene poca ganancia. Entonces, si tiene poca ganancia, él va a contribuir muy poco para corregir el error. ¿Sí? ¿Quieren poner un ejemplo? Puede ser este, puede ser el de la ducha. El de la ducha que dimos el otro día. Yo abrí y sigue saliendo fría, pero como mi ganancia es poquita, yo abro la válvula de caliente un poquitito. Entonces, no calienta nada, ¿no? Entonces, ese es un sistema de control lento porque la ganancia es muy pequeña, ¿verdad? Y el error inicialmente es grande y puede ser que no se corrija. En cambio, si la ganancia es muy alta, puede haber problemas de inestabilidad. Por ejemplo, yo puedo hacer que está muy frío y abro la válvula de agua caliente y se calienta demasiado y vengo y yo la cierro y ahora se enfría mucho y la abro y la cierro y la abro y la cierro porque mi ganancia es muy alta y el sistema comienza a hacer esto, a subir y bajar y a oscilar. Entonces, la ganancia, la pregunta que tú te vas a hacer es muy importante. El diseño de la ganancia va a determinar cómo es el control del sistema. A veces uno aumenta la ganancia para que el sistema sea más rápido, pero que aumentes la ganancia te puede llevar a inestabilidad. Todo eso lo vamos a aprender matemáticamente en este curso. Pero qué bueno que hayas hecho la pregunta porque te da una idea de lo que, de lo que ocurriría. Qué risa.
Ok. Entonces, bueno, están buenísimas las preguntas. Muchachos, eso mismo que está aquí, está acá abajo ahora como diagrama funcional, todavía sin curvas. ¿Sí? Entonces, lo que él me dice es que si yo en mi mente pienso de que la entrada debe estar en 30 grados, a través del potenciómetro, esa señal la convierto en voltaje. Entonces, para mí el potenciómetro es un bloque, ¿verdad? Es alguien que me dice, tantos grados pienso, tantos voltajes obtengo, tanto voltaje obtengo. ¿Sí me explico, muchachos? Luego, lo que ustedes hacen con el amplificador diferencial es esto, es un punto de suma, porque lo que hacen es restar el voltaje de un lado menos el voltaje del otro lado. Por cierto, el voltaje del otro lado es el ángulo real de la antena convertido en voltaje por este circuitito que está aquí. ¿Sí? La diferencia entre las dos cosas es el qué, muchachos. La diferencia entre el ángulo real y el ángulo que se mide es ¿qué? El El error. 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 Es el error, ¿verdad? ¿Y qué es que le pasaba a ese error? Lo quiere disminuir, por eso, por eso está el controlador. Lo paso por este amplificador que estaba aquí y de ahí lo paso por el motor, la carga, el engranaje y ahí tengo el sistema de control. ¿Sí, muchachos? Entonces, fíjense cómo las ideas se van aterrizando, ¿no? Y en eso van a tener algo en el deber, ¿no? Que les va a mandar ahí un sistema y yo les voy a tratar de que ustedes vayan poniendo las ideas en orden. Ahorita todavía no nos interesa, recién vamos a aprender las ecuaciones como tal, pero sí aquí podemos poner las ideas, muchachos. Y con esta idea central, ¿verdad? Que es la idea del sistema de control, podemos pensar un poquito a un diagrama funcional. Fíjense ustedes, sin que vean estas ecuaciones del sistema, que después, estas las vamos a estudiar en detalle más adelante, no quiero que ahorita la vean. Quiero que se den cuenta de que este diagrama que está aquí tiene mucho que ver con el diagrama anterior. Por ejemplo, el potenciómetro que está aquí, al final de los finales es una ganancia, o sea, qué sé yo, 3 grados se convierten en 5 voltios, pero la relación entre esos 3 grados y esos 5 voltios es una relación lineal, o sea, es como que haga usted una tabla, ¿no? Tantos grados, tantos voltios, tantos grados, tantos voltios. Las ponga sobre un eje, qué sé yo. En vez de hablar mi idea, déjame dibujarla ya que tengo la posibilidad. Qué sé yo, usted diga, teta en grados, voltaje en voltios. Y usted me diga, tantos grados, tantos voltios. Tantos grados, tantos voltios. Tantos grados, tantos voltios. Usted venga y me haga una linealización. Y esa pendiente será la que, muchachos. La constante que le La servirá a usted ganancia. para convertir, correcto, la ganancia, la constante que le va a servir para convertir de grados a voltios para el potenciómetro. O sea, en el diagrama funcional, eso es lo que yo les estoy mostrando aquí, muchachos. Y aquí. ¿Sí? La velocidad y el potenciómetro se convierten en una relación lineal. Aquí estoy siendo un poquito más específico con las ecuaciones, ¿verdad? Hay una relación que hay entre el un voltaje y el otro voltaje. Y luego hay una relación eléctrica en el circuito eléctrico de amplificación. Y como ustedes verán de lo que les estoy mostrando aquí, solamente cuando hablamos de los torques, de la parte mecánica, y bueno, no se me desesperen porque esto ustedes lo van a conocer después, recién allí hay una primera ecuación diferencial. Salvo que en el motor hubiésemos considerado la inductancia del motor. Ahí también habría otra ecuación diferencial. De allí hay una reglamentación que es la del tacómetro, que es lo que ustedes vieron, ¿verdad? Que es una constante lineal y aquí hay otra constante lineal. Entonces, lo que yo les quiero ilustrar aquí, como les dije, no quiero llegar, intencionalmente no estoy llegando a un nivel grande de detalle. Es que una vez que usted ha declarado el funcionamiento de cada una de las cosas, usted puede construir un diagrama funcional donde diga la relación entre una variable y otra es lineal o la relación entre una variable y otra es diferencial. Y de ahí viene el famoso diagrama funcional del sistema. Soy claro con ustedes, este diagrama funcional todavía se los dejo a nivel informativo. El de bloques que vamos a ver a continuación sí ya viene a nivel de detalle. Y aunque aquí están las ecuaciones, déjenme decirles que en 2 semanas yo tengo que repasar esas ecuaciones sílaba por sílaba, letra por letra, porque es parte, todo lo que está aquí es parte de nuestro sistema. Los sistemas eléctricos, los sistemas electromecánicos, que son los motores, los sistemas mecánicos de rotación, que son el engranaje, la inercia, todo eso lo vamos a repasar completamente. ¿De acuerdo, muchachos? Preguntas hasta allí. Aquí, y esto ni siquiera lo voy a mencionar yo en clase, les dejo nada más en la diapositiva otro ejemplo así mismo
para que ustedes lo revisen, que es el control de velocidad de un vehículo. ¿Sí? Donde pues veo otras cuestiones, el engranaje, el motor, ¿verdad? Y ahí les estoy listando las ecuaciones que modelan esa velocidad del vehículo. Y al final les muestro cómo, después de listar todas las ecuaciones, también se puede encontrar un diagrama funcional que represente el sistema. Pero vuelvo y les repito, muchachos, lo que queremos en este curso es que usted sea capaz de encontrar el diagrama de bloques con función de transferencia de Laplace y no el funcional. Aquí yo esto lo dejo solo como un overview para que ustedes conozcan que existe un diagrama funcional. Y por favor, si en los ejercicios, en el ejercicio del deber que está, les habla o les dice algo sobre la ecuación interna, entonces pueden poner el bloque. Si no, lo pueden dejar como una representación funcional en palabras, como está aquí, por ejemplo, como está en el diagrama de abajo. ¿De acuerdo? Ya les voy a mostrar en un ratito cómo mismo es ese. Bien, Profesor, una pregunta. Para claro, hacer el diagrama funcional es importante antes describir las funciones de cada elemento del circuito o del sistema. exacto, Ok. exacto. Yo quisiera que ustedes vean el diagrama funcional como eso, o sea, hay una parte que hace esto, hay una parte que hace esto y que lo describe. Y si tengo naturaleza, conozco un poquito de la ecuación, que es lineal, que es cuadrática, que es diferencial, entonces pongo el dibujo del bloque funcional que conozco, ¿me explico? Pero el siguiente paso es este, ¿verdad? Que es, y el que ya requiere modelación formal, que es los diagramas de bloques como tal, ¿ok? Bien, en ese sentido, muchachos, entonces, ¿en qué curso estudiaron la transformada de Laplace, muchachos? Ese sí ya es previo, ese es de cálculo, ¿verdad? Ese sí lo Ecuaciones conocen. diferenciales. Ecuaciones Ecuaciones. diferenciales. Muy bien. Entonces, este sí es pues un mega overview, super overview, ¿no? La transformada de Laplace. ¿Cuál es la maravilla de la transformada de Laplace? El problema es que los parámetros físicos que tienen dinámica, o sea, que se comportan lentos en el tiempo, por lo general se describen con ecuaciones diferenciales. Y entonces, si yo manejo esas ecuaciones en el dominio del tiempo, tengo el problema de los diagramas funcionales. Tengo esas curvas que no son para nada lineales. Y el corazón de la ingeniería moderna es que, de una forma u otra, todos los cálculos que yo haga se conviertan o se traduzcan como que si fueran cálculos lineales, con ecuaciones lineales. De hecho, así aprendemos física en el colegio, con puras cosas lineales, y recién en la universidad es que nos enteramos que por ahí atrás había una ecuación diferencial. Entonces, nuestra amiga, la transformada de Laplace, nos brinda ese gap, ese es pues, el señor Laplace, que era de control, el tipo era controlero, ¿no? Y por investigar controles que descubrió él estas cosas. Ese apoyo matemático es fundamental, ¿verdad? Porque la transformada de Laplace nos ayuda a representar en un sistema que es lineal en su variable, porque la S puede ser cuadrada, pero en su representación lineal, un sistema que es diferencial. Otra cosa importante es que la transformada de Laplace nos ayuda, y esto lo conocieron en el curso seguramente de ecuaciones diferenciales y lo van a insistir en el curso de redes, porque no lo han tomado, nos ayuda a englobar en esa variable S, que por lo general, que es la variable de la transformada de Laplace, que siempre la desglobamos en parte real o la descompensamos en parte real y parte imaginaria, nos ayuda a tener una idea de la respuesta transiente o transitoria del sistema y de la respuesta sinusoidal estable. De las dos, pregunta de Kahoot de hoy día, muchachos, pónganle un visto allí. El sistema nos va a ayudar, la transformada de Laplace nos va a permitir tener una representación al mismo tiempo de la respuesta transiente del sistema y de la respuesta sinusoidal estable. Cuando nosotros solamente trabajamos con omega, que por ejemplo se hace en el análisis AC, en el circuito de redes, trabajamos únicamente con la sinusoidal estable y despejamos la transiente. Si trabajamos solo con sigma, trabajamos solo con la transiente, que lo van a ver en los cursos de redes, y despejamos la sinusoidal. Con Laplace transformamos, hablamos de las dos. Por ejemplo, este es un sistema que tiene las dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, esta parte de la respuesta es la parte transiente, porque él no ha llegado a un valor estable. Y esta parte que está acá es la respuesta sinusoidal estable. ¿Sí? Si nosotros solamente decimos que S es igual a J omega, solo nos enfocamos en la sinusoidal estable. Si nosotros decimos que S es igual a sigma, nos enfocamos en esta parte de la curva, que es la transitoria.
Solo cuando tenemos las transformadas de Laplace podemos considerar ambos efectos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Que es lo que hace una ecuación diferencial completa. Esto es un tema importantísimo que está allí. Bueno, entonces les decía, los temas matemáticos de la transformación de Laplace, yo sé que ustedes los conocen. Aquí yo lo que he tratado es de sumarizar lo que más me interesa para el éxito de un curso de control. ¿Sí? Esta es la definición de la transformada de Laplace. No, yo no voy a pedirles demostraciones ni definiciones de la transformada de Laplace, así que no creo que valga la pena que yo les escriba la definición de la transformada, pero ustedes la conocen, ¿verdad? De hecho aquí yo ya lo cambié, ya voy a volver a cambiarlo. Esta L no es tal, no es una L media rara, ¿no? Que nos enseñaron los matemáticos, ¿no? Esa L rara es la transformada de Laplace de la función en el tiempo. Y como les decía, S igual sigma J omega es la variable compleja, ¿verdad? Que contiene la parte transiente y exponencial. Como ustedes conocen, esta es la definición de la transformada inversa de Laplace. ¿Sí? Transformada inversa de Laplace. Y pues, esta es la parte que ustedes más trabajaron, me imagino, en el curso de física, ¿verdad? Las definiciones de la transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad, muchachos? ¿Quién se acuerda cómo se llama esta señal en el tiempo? Esta que marqué de rojo. Sigma. Delta de Dirac. La delta de Dirac, ¿verdad? La delta de Dirac en el tiempo es una señal que solo tiene un impulso en t igual 0, ¿verdad? Esa, ¿no? Esa es la delta de Dirac, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan, no? 0 antes, 0 después y un impulso. Bueno, la transformada de Laplace de la delta de Dirac es un 1. Esta de aquí, ¿se acuerdan cuál es? Esta mu de t, que es la que más usamos en control. Escalón. Escalón unitario, ¿verdad? Esta es la mu de t, escalón unitario. Es 0 y de repente es 1. ¿Sí? Esta de aquí, ¿qué es? ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Es una qué? Función Rampa. rampa. Rampa, muy bien. Rampa. Es la rampa. T por mu de t. En este caso es unitaria también porque la pendiente en tiempo es 1, ¿no? Es la rampa. La transformada de Laplace de la rampa es 1 sobre s cuadrado. Esas tres son tal vez las más conocidas. Para ustedes nada de esto es nuevo, ¿cierto? Hay otras que también se utilizan, por ejemplo, la multiplicación por t, la de la exponencial, que es clave para el tema y va a ser clave aquí para el tema de polos y ceros, ¿verdad? La transformada de e a la menos at es 1 sobre s más a. La transformada del seno y del coseno, ¿verdad? Que son también conocidas. No creo que deba yo pasar más tiempo en esto. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Profesor, sí tengo una pregunta, pero más en la parte, en la gráfica, en la parte transiente. La parte transiente es hasta que la gráfica básicamente ya tome, o sea, más estabilidad, o sea, es toda la curva. Sí. Tal vez en este ejemplo veíamos una señal pues, sinusoidal, pero no, la parte exponencial no es exclusiva de la señal de sinusoidal. Por ejemplo, un sistema puede estar estable en este punto y de aquí hay una excitación externa, algún cambio brusco, y él cambia a otro nivel estable. Entonces aquí el estado estable, aquí el estado estable, ¿cierto? Y esta parte de en medio es la que nosotros conocemos como la respuesta transiente. ¿Sí? La respuesta que me hace transicionar dentro de un estado estable a otro estado estable. Por eso se llama transitoria transiente. ¿De acuerdo? Y esa es la que normalmente se deriva por la ecuación diferencial y en Laplace corresponde la parte real de la respuesta. ¿De acuerdo? También lo van a ver en redes, en circuitos eléctricos, esto es muy importante. Y los que ya lo vieron, pues, tienen un poquito más clara esta noción. ¿Contesta tu pregunta? Sí, profesor. Ya. Esto me imagino que lo vieron también en el curso de cálculo, ¿no? Los teoremas y las propiedades de la transformación de Laplace. Aquí yo voy a hacer otra vez énfasis en los que yo más voy a utilizar. Por ejemplo, los teoremas de linealidad, ustedes saben que es K multiplicado y K descompuesto. El corrimiento de frecuencia es importante, pero no lo usamos, bueno, sí lo vamos a usar. Si por ejemplo tienen un desfasamiento en frecuencia, se traduce en un factor e a la menos at en el tiempo. Pero realmente el que vamos más a usar es el quinto, ¿no? El teorema del desplazamiento en el tiempo. Si una función está desplazada t segundos en el tiempo, en Laplace, eso implica que lo multiplique por e a la menos st, ¿verdad? O sea, s por el tiempo en segundos en el cual se desplazó. Cambio de escala lo usamos poco.
Este definitivamente es el más importante. La transformada de la derivada es S por Fs menos la condición inicial. Pero lo que uno se acuerda inmediatamente es que cualquier derivada en el tiempo se traduce en una multiplicación por S en la frecuencia, en la plaza. Ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Pero para mí esto es importante, muchachos. Fundamental. Porque cuando ustedes vean una transformación, una función de transferencia en Laplace, si por ejemplo ven que esa función tiene S cuadrado, inmediatamente en su cabeza, ¿qué debe decirles? Que en el tiempo, ¿qué hay? ¿Una qué? Una ecuación diferencial de segundo grado. Así es, ustedes tienen una derivada de segundo orden en el tiempo. Si ustedes ven un S al cubo, ¿qué significa, muchachos? De orden 3. Que hay una tercera derivada, ¿cierto? Y por analogía simple, muchachos, si ustedes ven una división para S en la frecuencia, si multiplicar por S es derivar, y dijimos que lo lindo de Laplace es que el mundo de las derivadas lo convirtió en un mundo lineal. Si multiplicar por S es derivar, ¿qué significa dividir para S? Integrar. Integrar. Nosotros los controleros vemos a cada rato unos bloques que son así, 1 sobre S, y a cada rato yo les voy a decir, este es un integrador. Y la gente dice, ¿y dónde está el integrador? ¿No? Bueno, ahí está, en las propiedades de la transformada de Laplace, ¿no? Dividir para S significa ¿qué? Integrar. ¿Sí, muchachos? Otros dos teoremas que estoy seguro ustedes los conocieron, son el teorema del valor final y el teorema del valor inicial, que son importantísimos. Pero para mí el teorema del valor final, otra pregunta de Kahoot, muchachos, es súper importante porque acuérdense que nosotros queremos medir a quién en un sistema de control. La salida que se entrega para comprobar lo que uno quiere. Exacto, y queremos reducir a quién. El error. El error, muy bien. Entonces, supongamos que este es un control de temperatura y este es el valor deseado. En rojo les pongo el valor deseado. ¿Sí? Y en verde les voy a poner el valor real. ¿Dónde está el error, muchachos? ¿Dónde se mide el error? El error va a ser siempre ¿qué, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, La curva. en el tiempo de 1, ¿cuánto es el error? Sería qué tan cerca se encuentra la gráfica de la asíntota del valor final. Ajá. Del valor, Es- perdón, del valor deseado. Esta distancia, Paula, ¿verdad? Este sería el error. ¿Están de acuerdo? Ajá. La diferencia entre quién y quién. Entre el valor real y el... Entre el real y el deseado. de uno. Claro. Pero les pregunto yo, ¿cuál es el que ustedes quisieran mantener bajo control? ¿El error todo el tiempo o el error una vez que la transitoria acabó? Cuando acabó. Cuando acaba la Acabó. transitoria. Durante Ya todo. Ya son unos expertos en control, muchachos. Este error que se le llama ESS por inglés, que quiere decir Steady State. ¿Qué significa eso en español? Estado estable. Estado estacionario. Ese, muchachos, su objetivo de control va a ser que ese amigo sea ¿qué? Que sea Mínimo. cero. Sea cero. Por eso el teorema del valor final va a ser muy importante, porque lo que me dice es que el valor de la función en el infinito, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿no? Es igual al límite cuando S tiende a cero de S por F de S. Entonces el error en infinito, o lo que yo le llamo el error en estado estable, va a ser igual al límite cuando S tiende a cero de S por la función de Laplace del error. Y todo esto es gracias a ¿quién? O sea, la parte matemática de ese cálculo es gracias a ¿qué teorema? El valor final. Teorema del valor final. Entonces, por eso para mí ese es uno de los teoremas más importantes en el mundo del control, ¿verdad? El teorema del valor final. Preguntas, muchachos. Ahora bien, muchachos, la función de transferencia es la que se basa en la descripción del sistema mediante las ecuaciones diferenciales y su representación con la transformada de Laplace. Y para muestra un botón, para no hacer el drama largo, déjenme sacarle la que yo les mostré hace un ratito. ¿Sí me entendieron todos el problema del circuito RL, no? ¿Se acuerdan el circuito RL? La voy a reescribir. Lo voy a reescribir aquí el circuito RL.
que me da pena que yo soy tan experto en manejar esta pizarra, esta diapositiva, y en la clase híbrida que tengo ya mismo estoy que me como las uñas para ver cómo voy a hacer esto. No tengo idea. ¿Se acuerdan la ecuación diferencial? Decía que LR de I a de T más I es igual a 1 sobre RD. Si yo a esta vaina le aplico la transformada de Laplace y asumo que las condiciones iniciales son 0 para facilitarme la vida, yo diría que LR por S por I de S, ¿verdad? ¿Por qué multipliqué por S, muchachos? ¿Por qué Porque es multipliqué una por S? ecuación diferencial de primer orden. Es una derivada de primer orden, muy bien. Más I de S, ¿verdad? Sí están de acuerdo conmigo, ¿no? Es igual a 1 sobre RB de S. De aquí, si saco factor común I de S, esto es igual a S por L, perdón, factor común dije, ¿no? I de S por S, LR más 1, ¿no? Igual a 1 sobre R, B de S. Y muchachos, aquí tengo lo que yo quería, que solo lo puedo hacer cuando tengo Laplace. Déjenme llevármelo todo al otro lado. Esto no puedo hacer, estas maravillas no puedo hacer en la clase, a no ser que use el iPad, ¿no? Esa es otra cosa que estoy evaluando, que use este mismo iPad y más bien se los muestre a todos. ¿Qué preferirían ustedes de una clase presencial? Que yo venga y haga todo en la pizarra, perdón, híbrida, ¿no? Ojo, que haga todo en la pizarra, o que yo siga usando el iPad pero que esté sentadito dando la clase. O sea, pero los que estén Si lo puede presencial tendrían proyectar, que ver, sí. ajá, proyectar. Ajá, podría proyectarlo. Mira, pero hay algunos que dicen marcador y pizarra, ¿no? Bueno, hoy voy a evaluar, estoy con esos nervios porque estoy listo para hacer las dos cosas y voy a ver con los chicos en aula qué mismo me sale. Profesor, o tal Pero vez sea en pizarrón y con marcador, o sea, con que haya buena calidad de la cámara, yo creo que sí sería bueno ese tener es el problema, pues pizarrón. las cámaras que nos Claro, compramos porque si está lejos y se ve borroso, ahí es como que más complicado ahí ver la clase. Igual creo que a los que están en casa les conviene que ustedes estén en el iPad para ver mejor. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Estoy todavía open mind. Lo bueno es que el otro curso lo tengo ya bien modeladito, en cambio el de ustedes lo estoy remodelando después de tantos años. Entonces, muchachos, ¿cuál era la entrada y cuál era la salida aquí? ¿Quién se acuerda? Vein, creo que es la fuente. La entrada era la fuente. La entrada es el voltaje y la salida es la corriente del circuito. Es la corriente, ajá, la salida. Entonces, matemáticamente, si yo digo la corriente dividido para el voltaje, esa es mi función de transferencia, la corriente dividida para el voltaje es igual a 1 sobre R sobre S por LR más 1. Esto es lo que nosotros llamamos una ¿qué? Una función. La función de transferencia. De transferencia. Y si lo ponemos en un bloque, se ve clarito pues lo que queremos hacer y decir, ¿verdad? Nosotros decimos que si aquí entra el voltaje V de S, a través de esa función de transferencia, se convierte en ¿qué? La corriente. La corriente IDS. Y aquí ya no necesito hacer el dibujo como en el diagrama funcional, porque ya matemáticamente, gracias a Laplace, está completamente escrito lo que le pasa allí. Si no hubiera una S, sino que fueran puros números, sería una ganancia, ¿verdad? Sería una K. En cambio, cuando hay S o S al cuadrado, usted ya sabe que ahí hay una ecuación diferencial. Preguntas, por favor. ¿Sí me explico, muchachos? Entonces, muchachos, el arte de la función de transferencia, ¿verdad? Es describir el sistema mediante mediante ecuaciones diferenciales, como son casi todos los sistemas físicos, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales, pero gracias a su representación por la transformada de Laplace, puedo tener yo este esquema que es el que voy a usar de ahora en adelante en esos diagramas que ya se van a dejar de llamar diagramas funcionales y se van a convertir a diagramas de bloque, ¿verdad? Una entrada cualquiera, una salida cualquiera y un sistema que está descrito por la función de transferencia. En un sistema de control, verán, y aquí ya nos están acostumbrando a eso, por lo general la entrada es R y la salida es R. Se llama entrada R por referencia o reference, o sea, el valor deseado, ¿no? En un sistema de control, la entrada es a cuánto quiero que esté la temperatura, a cuántos grados quiero que esté la antena, a cuánta presión quiero que esté el tanque, a cuánto nivel quiero que esté el tanque. Y C viene por la palabra controlada, o sea, la variable controlada a qué valor finalmente tuvo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí en control casi siempre usamos, en los libros usan como entrada R y como salida AC.
También, especialmente con un ejemplo como el de la antena, donde los sistemas se convierten de eléctrico a mecánico, de mecánico otra vez eléctrico, es muy común que un sistema complejo se divida en ¿qué, muchachos? ¿En varios qué? ¿En varios? Subsistemas. Subsistemas. Haya varios bloques, no haya un mega bloque, sino que haya varios bloques. Y cada uno de esos bloques, tal cual se los mostré de manera general, muchachos, pues se escriba en una función de transferencia que casi siempre va a estar escrita en forma de racional, es decir, un numerador y un denominador. El numerador tiene que ser una función de S y el denominador también tiene que ser otra función de S. Funciones polinomiales, ¿no? Dependiendo de qué tan complejo es el sistema. Si es un sistema de tercer orden, será SQ. ¿Sí? Esta parte la vamos a conversar un poquito más en detalle, ¿no? Preguntas hasta allí, muchachos. Víctor, me imagino que aquí, una pregunta, me imagino que aquí vamos a analizar los ceros y los polos, ¿verdad? Por la función de transferencia. Correcto, pero no va a ser sino hasta después de unas 3, 4 semanas. O sea, para que usted me entienda cuál es nuestra lógica de análisis. Ahorita les acabo de decir que los sistemas se pueden representar por estos diagramas de bloques. Ahorita les voy a enseñar lo que tiene un diagrama de bloque, pero a cada bloque por ahora lo voy a dejar como que fuera una GDS, ¿sí? Sin llegar a decir qué es lo que tiene. Solamente hice un ejemplo de un sistema eléctrico sencillo como para que entiendan que de lo físico pasamos a la función de transferencia GDS, ¿no? Voy a enseñarles álgebra de bloque hoy día. Y de ahí, las próximas 3 semanas, les voy a meter primero con sistemas eléctricos, luego con sistemas mecánicos, luego con electromecánicos, vamos a hablar algo de neumáticos, de térmicos, de neumáticos también, ¿sí? Y les voy a enseñar a modelar sistemas. Luego que terminemos eso, recién allí vamos a comenzar al análisis de los sistemas y ahí vamos a hablar recién de los polos, los ceros, la estabilidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es como para que tengan en su mente un poquito el orden con el que vamos a ir. Pero sí, vamos a hablar de polos y ceros aquí definitivamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí viene la parte que sí va a llegar a ejercicios que van a ser un poquito más complejos de ustedes. Los famosos diagramas de bloques. Los diagramas de bloques son ya un poquito más formales que los funcionales porque ya me van a representar con exactitud las ecuaciones que representan la parte física de los sistemas, ¿no? Los diagramas de bloques tienen distintos elementos. Los primeros elementos, como él me los muestra allí, son las señales. ¿Sí? Como ya se supone que para las señales estamos en Laplace, casi siempre vamos a usar es la representación en Laplace. O sea, no vamos a decir R de t y C de t, sino R de S, C de S. Vamos a tener, ¿verdad?, los puntos de derivación y los puntos de suma. Por ejemplo, un punto de derivación, ya lo vimos en el diagrama funcional, nomás lo repito aquí, ¿verdad? Muchos le dicen es un punto acentuado, ¿no? Por ejemplo, si está la señal P de S aquí, pues el punto de derivación hace que para el bloque me pueda tomar otro valor, otra muestra de P de S y otra muestra de P de S. Es como que se derivan de allí las señales, ¿no? También puedo tener puntos de suma y resta, que también se los mostré anteriormente, ¿no? Como lo dice, suponga que yo tengo 3 señales distintas, R1 de S, R2 de S, R3 de S. Y en este ejemplo voy a suponer que en las 2 primeras le pongo un símbolo de más y en la otra le pongo un símbolo de menos. La señal resultante C de S sería en este ejemplo R1 de S más R2 de S menos R3 de S. ¿De acuerdo, muchachos? Y por supuesto, lo que más nos importa es lo que les enseñé hace un ratito, que es el bloque como tal, ¿no? Si tengo una entrada R de S al bloque y una salida C de S, lo que se describe es en términos de la función de transferencia G de S, que por ejemplo puede ser, qué sé yo, 2 sobre 3S más 4, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más, ¿no? ¿Sí, muchachos? Nada más. Esos son todos los elementos que hay en un diagrama de bloques. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, esa última cajita, de sistemas, ¿lo puede volver a explicar? Sí, o sea, realmente es esto. Es lo que ya les he explicado. Cualquier sistema, después de que yo hago la matemática y encuentro la diagrama, la función de transferencia, se puede traducir en un bloque, de que hay una variable que entra, que se convierte en la variable que sale a través de la función de transferencia, ¿verdad?
Entonces, esta es la GDS de ese ejemplo, ¿sí me explico? Cuando veamos el resto de la primera parte del curso, que veamos los sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, neumáticos, nivel, etcétera, etcétera, ustedes tendrán muchos criterios para encontrar la función de transferencia dependiendo del sistema físico en particular que yo tenga, ¿no? Por el momento, como solo estoy viendo bloques, yo lo generalizo y lo llamo como simplemente GDS, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, como lo que yo voy a hacer en esta clase y en la siguiente lectura, ya con esto me adelanto al siguiente material de lectura, es hablar un poquito de reducción de bloques, ¿verdad? Queremos reducir un poquito el tema Profe. de los diagramas de bloques. Hola, sí. Yo una vez escuché en redes que estas redes tienen que ser lineales e invariables en el tiempo, es decir, que R, L y C sean constantes y las condiciones iniciales cero, pero aquí siempre van a ser las condiciones iniciales cero o van a ser diferentes y no se habrá que hacerle linealizar, creo que era. Sí, también vamos a ver la linealización. Y en algunos casos lo que vamos a ver es que a ciertas condiciones iniciales no nos conviene colocarlas porque se nos complicaría el tema del problema y lo que vamos a hablar es de variables de desvío, o sea, de las deltas. Es decir, nuestras funciones de transferencia, muchas de las que creemos que son voltaje para corriente, realmente es la variación de voltaje dividido para la variación de corriente a partir de la condición inicial, precisamente para facilitar lo que tú me acabas de decir. ¿Me explico? Es decir, en vez de decir voltaje VDS sobre IDS, lo que podemos decir es delta VDS y delta IDS. Porque si hablamos de las deltas, siempre podemos decir que los deltas iniciales siempre son ceros. Y sus condiciones iniciales siempre son cero. Tal es así el uso de lo que acabo de decirte que muchos libros ni siquiera le ponen delta y asumes que estás trabajando en variables de desvío. ¿Sí? Pero ya eso lo vamos a ver precisamente más adelante cuando veamos linealización. Pero está muy bueno tu comentario. Entonces vamos a ver ahora unas cuantas reglas de transformación. Las reglas de transformación, ¿sí? Son tres básicamente. Aquí las vamos a sumarizar y están en la diapositiva. ¿Qué pasa si tengo varios bloques en cascada, como el ejemplo que está allí, ¿verdad? Yo voy a tratar de hacerlo más preciso. ¿Qué tal si yo tengo tres bloques? G1 de S, G2 de S y G3 de S. Y tengo mi entrada R de S y mi salida C de S. Bueno, muchachos, es fácil. El resultado es la multiplicación de los tres. Es decir, el bloque resultante es el producto de las tres ganancias de cada bloque individual. Esa es la primera regla de transformación, muchachos. ¿Sí? Muy lógica, ¿no? Bloques en cascada, el bloque resultante es el producto. Puede ser, por ejemplo, un G4 de S, que sea igual al producto de esas tres, y eso es una desagregación de los bloques en cascada. Preguntas, muchachos. No. Muy sencillo, ¿no? El segundo caso es cuando los bloques están en paralelo. Si los bloques están en paralelo, paralelo quiere decir que están actuando los tres, ¿verdad? Pero cuando actúan los tres, la única forma de hacerlo es mediante un punto de derivación de la señal para que la señal actúe sobre los tres sistemas, ¿verdad? Y luego sobre un punto de suma para que la señal a su vez llegue a los tres sistemas. Aquí voy a poner más menos para indicar que puede ser más o menos, ¿no? Pero vale la que está, ¿no? Entonces el bloque resultante en este ejemplo sería G1 de S más menos G1 de S más menos G2 de S y más menos G3 de S. El más menos quiere decir que va con el signo que finalmente tenía, ¿sí me explico? Entonces, muchachos, el mensaje es que para los bloques en paralelo, lo que yo tengo es que sumar estas tres cosas. ¿De acuerdo? Estamos con los bloques cascada y paralelo, ¿sí, muchachos? Sí, ingeniero. Sí, profesor.
El bloque que a muchos nos gusta, por ser el más elaboradito, ¿verdad? Es el tercero, ¿verdad? Que es el de los sistemas realimentados, como el que está allí. 3. Porque es el que más se asemeja a una situación de control. Para los sistemas realimentados nos referimos a esto. ¿Qué tal si yo tengo RDS, un punto de suma, GDS, mi salida CDS, y una realimentación HDS? Feedback, como dice aquí la diapositiva, ¿verdad? Sí, muchachos. Se llama realimentado porque ¿qué es lo que hace a través de HDS, muchachos? ¿Qué es lo que ocurre a través de HDS? ¿Qué es lo que ocurriría a través de HDS? Vuelve como que llega la señal de salida. Ajá, la señal de salida vuelve a la entrada, ¿verdad? Y al volver a la entrada, realimenta, ¿no? Realimenta esa señal. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo general la realimentación es negativa, por eso es que él se parece mucho a un sistema de control real. Pero como vamos a ver más adelante, yo lo voy a dejar ahorita en negativa, pero se puede generalizar. Entonces, muchachos, aquí les voy a hacer un poquito de matemática para que ustedes entiendan de dónde sale esto, pero ustedes no tienen que hacer esta matemática, sino usar el resultado final siempre. Esa señal que he puesto aquí EDS es el error, ¿verdad? Entonces, creo que por lo que acabamos de ver, por supuesto por la definición de función de transferencia, aquí en este punto, ¿cuál sería el valor de esta señal allí? Sería la señal que entra, que es CDS multiplicada por HDS, ¿cierto, muchachos? Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo en la primera ecuación. EDS, el error, es igual a la señal de referencia menos CDS por HDS. ¿Están de acuerdo, por favor, muchachos? Esto sí necesito que me lo entiendan bien, porque si no, no entendemos diagramas de bloque. Esta señal EDS que está aquí es igual a la suma de RDS menos HDS por CDS. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿verdad? Ingeniero, ese punto que está ahí entonces sería un punto de suma. Por lo que... Es uno de nuestros puntos de suma que definimos por acá, ¿no? De estos, ¿no? ¿Sí? Bien. A su vez, y ahora voy a usar resaltador de otro color. Si lo hago así, ¿verdad? ¿A qué es igual? ¿Quién me dice a qué es igual CDS? ¿Se lo puede ver como cascada, profesor? Sí. O sea, RDS En por realidad es el GDS, porque ya aquí está EDS, pues, ¿no? error por GDS. BDS por GDS. ¿De acuerdo? ¿Está bien, no? Sí. Entonces nosotros podemos, como ustedes quieran, muchachos, déjame ver cómo lo hizo la diapositiva para no... Podemos sustituir la una en la otra. Sí. Podemos, por ejemplo, decir que el error, de aquí puedo decir que el error EDS es igual a CDS sobre GDS, ¿cierto, muchachos? Y entonces, sustituyéndolo en la primera, puedo decir que CDS sobre GDS es igual a RDS menos CDS por HDS. O sea que también puedo decir que CDS es igual a GDS por RDS menos CDS por HDS, ¿verdad? O sea que también puedo decir que CDS más... A ver, aquí me faltó por GDS, ¿no? Me multiplicó la GDS a todos lados. Y puedo decir entonces que CDS más CDS por HDS por GDS es igual a GDS por RDS. Entonces, muchachos, aquí yo puedo decir que CDS me multiplica a 1 más GDS por HDS es igual a GDS por RDS. Y de aquí saco lo que quería, muchachos.
salida CDS para entrada RDS es igual a GDS sobre 1 más GDS HDS. Muchachos, esa es la función de transferencia de un sistema realimentado. Aquí no debemos olvidarnos del dibujo de dónde vino. Porque aquí viene algo que necesito que lo memoricen en este instante, muchachos. Y forever and ever. Muchachos, ¿cómo es la función de transferencia de un sistema realimentado? Es, en el numerador, el bloque de arriba, el bloque de lazo abierto que le llamamos muchas veces porque se acuerdan, así mismo era el lazo abierto. En el numerador solo va GDS. ¿Sí, muchachos? Siempre. Y si hay varios bloques allí, van todos esos bloques allí. En el numerador va el bloque que está en la línea directa entre la entrada y la salida. ¿Sí? Y en el denominador siempre irá el número 1 solito, y en este caso, el signo que viene más va a depender del signo de la realimentación. Va contrario. Si en la realimentación es negativo, aquí va más. Pero si la realimentación hubiera sido positiva, aquí iría menos. ¿Sí? Menos que la ganancia del lazo cerrado, que sería el producto de la malla del lazo cerrado, que sería G por H. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso es algo que necesito que lo memoricen ya ahorita. Por supuesto, ya está de más decirle que es pregunta del Kahoot de hoy día. ¿A qué es igual la función de transferencia de un sistema realimentado? ¿Qué va en el numerador? El bloque de línea directa. El bloque de arriba. Bloque de línea directa entre la entrada y la salida. Haya lo que haya. En este ejemplo solo G. ¿Qué va en el denominador? En el denominador primero va un 1. Siempre va un 1. Siempre va un 1. Y de allí el signo que va más o menos, como dice el compañero que le repita, es lo contrario de lo que había en el bloque de suma. Si el bloque de suma era menos, que es lo normal, entonces acá va más. Si el bloque de suma era más, entonces acá va menos. ¿Sí, muchachos? Ingeniero. Facilito. Ingeniero, Una es pregunta, lo que, profesor. Lo que sigue después del 1. A ver, Lo Anderson, mismo que mi compañero. Sí. Por ejemplo, aquí, en este dibujo que está aquí, la función de transferencia sería GDS sobre 1. Miren que él pone aquí menos más, entonces yo pongo más menos GDS por HDS. Si él era menos, aquí va más. Si él es más, aquí va menos. Si lo quieren en una regla fácil, sencilla, el signo contrario al que había en el punto de suma en la realimentación. El signo contrario a lo que había en el punto de suma en la realimentación. ¿Sí me explico? El signo contrario después del 1. ¿Les queda claro, por favor? Sí, profesor. Profesor, el numerador siempre se lo puede representar por un solo bloque, así como en ese ejemplo. Si es que hay varios bloques, haces la cascada, ¿no? Y pones un solo bloque. Listo. Por ejemplo, de hecho, eso es lo que pasa aquí, ¿no? Mira, de hecho está así en la planta. Él tiene un controlador y tiene una planta, pero aquí ya los unifica en un solo bloque GDS, que obviamente es igual a G2 por G3, ¿no? Y lo mismo aquí para la realimentación, está la realimentación y el sensor, que son H1, H2, y él lo representa como un solo bloque que es H. Profesor, ¿podría ocurrir que haya doble retroalimentación? Sí. Ahí se expresa de otra manera, ¿verdad? Y ya vamos a eso. Esos son los ejercicios que nacen de esta primera parte. De esta primera parte ya hay unos ejercicios buenos. Y ahí yo creo que tengo aquí un ejercicio. Aquí está, mira, ¿ves? Justo el ejemplo 1 es el que tú me estás diciendo, ¿cierto? Ya, pero me falta todavía ver el tema de la álgebra de los puntos de suma. Pregunta hasta allí. Una pregunta. Sí. En todas las rayitas de señal van entrando al no, por así decirlo. Siempre son entrando. Por eso uno pone una cabecita de flecha, ¿verdad? Para saber cuál es la dirección, para ver quién entra y quién sale, porque eso es importante en el álgebra de bloques. Ah, ya, listo. Si tienes un bloque y una flecha que entra, entonces esa señal está entrando a ese bloque. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Yo, profe, para saber cuál era el signo de
de la cajita, creo que es. O sea, tenemos que tomar en cuenta en qué dirección se encuentra la salida. O sea, en la dirección que se encuentra la salida se tomará el signo positivo. A ver, estos puntos de suma siempre tiene que haber un signo, y si no hay un signo se asume que es más. ¿De acuerdo? Ay, ay, ay. Entonces, siempre tiene que haber un signo, y siempre tiene que ser entrando, o sea, debe haber por lo menos uno o dos que entran y debe haber solo uno que sale, para que se entienda la operación, ¿no? Creo que mejor lo vemos cuando definimos la operación, aquí. ¿Sí me explico? Pueden haber varios que entren, eso no es problema. Pero para cada uno de los que entra tiene que haber un signo para yo saber el sentido de la operación, ¿no? Y la salida debe ser solo una que es el resultado de la operación. En el caso de la operación, siguen con el signo. En el caso de la realimentación, solo en el caso de la realimentación es que usamos la regla del signo cambiado, ¿no? ¿Sí me explico? En el caso de la realimentación es que usamos la regla del signo cambiado, porque no es una suma simple. En otras palabras, pues esta señal E es igual a R menos más esta otra, ¿no? La otra que está aquí, cara. La placa. ¿Sí? Y todavía me confundo yo con... qué sé yo, digamos que esto se llama PDS. Entonces es menos más PDS, ¿sí me explico? La señal E. Pero eso es la señal E. La función de transferencia CDS sobre RDS es GDS sobre 1, signo cambiado, más menos HDS por GDS. Sí, solo para la realimentación es que usamos esta regla del signo cambiado. ¿Sí me estoy explicando? Y no es que yo me la inventé, o sea, ya les demostré aquí que sale justamente de hacer todos estos factores comunes, el signo cambiado. ¿Sí, muchachos? Sí, sí. Ya. A ver, el álgebra de puntos de suma. Muchas veces para hacer reducciones necesitamos hacer unas pequeñas conversiones con estos puntos de suma, puntos de resta. Llamemos a esto álgebra puntos suma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que él dice es, ¿qué tal si yo tengo un punto de suma, ¿verdad? Más, y aquí le pone menos más, que quiere decir que son cualquiera de los dos. Hay una señal RDS que viene de alguna parte del bloque, hay una señal XDS que viene de alguna parte del bloque, el resultado pasa por el bloque GDS y la salida es CDS. Entonces la pregunta es, ¿a qué podría ser igual a eso? ¿Qué tal si yo lo que necesito en este caso es que este bloque no esté adelante, sino atrás para hacer reducciones? ¿Puedo yo movilizar el bloque? La respuesta es sí, siempre y cuando CDS no cambie. Entonces, yo puedo tener esto que ustedes ven aquí. Yo puedo decir que esto equivale a tener la GDS, RDS, luego tener el punto de suma, seguir con más, y seguir esto con el mismo menos más, y tener la GDS para atrás, y tener a XDS. Y aquí tendríamos a CDS. Muchachos, esa equivalencia precisamente viene de decir que ¿a qué es igual CDS leyendo aquí arriba? CDS es igual a R más X. Voy a hacer sin la S solamente para hacerlo más sencillo, ¿no? Primero se suman R con X, ¿verdad? Y el resultado de sumar R con X lo multiplico por por G. En cambio, si yo leo el de abajo, muchachos, ¿a qué les suena que es C? En cambio, en el de abajo, primero multiplico R por G, ¿verdad? ¿Sí lo ven, muchachos? ¿No? Aquí solo tengo un error, que no es más, sino menos más, ¿verdad? Es menos más. Es menos más. ¿Sí? Entonces yo tengo menos más. Aquí.
Sorry, hasta los niños, mi hija está en la escuela y yo no sé cómo así me está llamando desde el colegio. Sorry, muchachos, un segundito. Ok, entonces a ver muchachos, si ustedes ven el segundo, dice que esto es R por G, porque primero se hace la multiplicación R por G, ¿verdad muchachos? Y luego dicen menos más X por G. Ahora, comparen este con este, ¿son o no son lo mismo? Sí. Entonces, en otras palabras, esta regla del álgebra de puntos de suma no es otra cosa que aplicar la propiedad distributiva de la suma. ¿Sí la ven, no? Sí, profesor. Sino que uno dice, gráficamente, lo que hicieron es lo que yo les marqué allí, es como haber movido el bloque para atrás del punto de suma. ¿Sí me explico? Gráficamente uno dice, ah, mira, pude mover el bloque hacia atrás del punto de suma. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si es lo contrario, no? ¿Qué tal si ahora lo que ustedes tienen es que el bloque está allí, el G de S, está el punto de suma y está la X de S, más, menos, más, R de S, ¿cierto? Bueno, él les dice que, y aquí está la salida C de S, perdón, que no sé si salió bien, sino que no. Él dice que esto equivale, en cambio, a, si yo quiero ahora cambiar, ahora lo que yo quiero, lo que él quiere aquí es mover esto para adelante del punto de suma, ¿no? El otro lo movió para atrás, ¿no? Si lo que yo quiero es moverlo para adelante, sí, lo que yo necesito aquí, muchachos, lo voy escribiendo, es esto, se los escribo. Isabela, mamita, estoy dictando clase, estoy dictando clase. Estoy dictando clase. Ya, chao. Chuso, no les apagué el micrófono, ya escucharon cómo le dije a mí. Sorry, muchachos, mil disculpas. ¿Eh? No se preocupen. No hay problema, profe. Sorry. Bueno, entonces a ver muchachos, ahora sí, ya recién me escuchó, le dije 20 veces, pero recién me escuchó que estaba dictando clase. Muchachos, así va a quedar este bloque si es que yo lo quiero mover hacia atrás del punto de suma. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, ustedes me dirán, oiga, pero ahora sí hay una pequeña cuestión. Sí, porque acá era más claro porque el bloque G de arriba afectaba tanto a R como a X, por lo tanto se le hizo lo mismo a la R y a la X. En cambio aquí, si se dan cuenta, el bloque como tal solo afecta a C y no afecta a X. Entonces, al pasarlo adelante, la X como que tiene que ser preprocesada. Pero hagan el álgebra, se las puedo hacer rapidito allí y dense cuenta que es lo mismo. ¿Cómo sería la ecuación de la primera? En la primera, primero ustedes multiplican R por G, ¿verdad muchachos? Aquí, ¿no? Sí, y a ese sí, profesor. resultado lo operan con X y eso es C, ¿no? ¿Sí lo ven, no? Sí, profe. En la segunda, ustedes cogen a la R, la operan con X que se multiplica por 1 sobre G, ¿no? ¿Cierto? Y a todo ese resultado lo multiplican por G y eso les queda igual a C. ¿Sí lo ven, no? Sí. Dense cuenta que si rompen el paréntesis les queda lo mismo. ¿Sí lo ven? Sí. Pero ustedes no van a hacer esta álgebra, sino que ustedes necesitan una regla gráfica que memorizar. Entonces la regla gráfica es que si mueven un punto de bloque hacia adelante de un punto de suma, perfecto, el bloque que está aquí queda igual, el de la derecha, pero el que estaba abajo tiene que dividirse para la función de transferencia. ¿Sí me explico, muchachos, no? Ahí está en la diapositiva y en mi pizarra les queda explicado cómo hacerlo. Ya nos faltan 2 reglas más y de ahí hacemos los ejercicios. Profesor, disculpe.
Yo tengo una cuestión, aquí yo tengo clase a las 2 de la tarde y ya son más de la 1. Tengo que movilizarme por, y aún falta por hacer el Kahoot. Quiero saber si podemos adelantar eso. Déjame hacer esto y podemos adelantar el Kahoot, sí. Pero déjame terminar esta de aquí. ¿De acuerdo? Antes, o sea, hacemos el Kahoot antes del ejercicio. No hay problema porque yo sí había contemplado eso. No hay problema. Ya, a ver, entonces, los puntos de derivación son sencillos también. El punto de derivación es R de S y suponte que tienes el bloque G de S. Lo voy a hacer así para que sea justamente más fácil de ver. Ustedes la formalidad la tienen en la diapositiva, ¿no? Lo que él me dice es que supongamos que ahora yo quiero mover el bloque atrás de un punto de derivación, o sea, lo quiero mover para atrás. El problema de moverlo así para atrás es que va a afectar a las tres líneas, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es esto que ustedes ven aquí. Tenemos el 1 sobre G. Perdón. Tendríamos una G aquí, para que ya esté multiplicado. La señal ya sale allí, que sería R por G, ¿verdad? R por G. Pero como aquí estuvo multiplicado por G, para eliminar ese efecto, lógico que hay que ponerle un 1 sobre G, ¿verdad? Y aquí hay que ponerle un 1 sobre G. Vamos a decir que esto es C de S y esto es C de S. Sí, muchachos. Entonces usted mueve un bloque para atrás de un punto de suma. Perfecto, lo puedo mover para atrás, no hay problema. Pero tengo que hacer estos 1 sobre G para que estos de aquí no se vean afectados y sigan siendo R, ¿no? Sigan siendo R. Yo creo que este es bastante más claro e intuitivo. Y la última regla es esta, ¿verdad? ¿Qué tal si tengo un bloque? Este es fácil. ¿Qué tal si tengo aquí mi GDS? Aquí tengo la R. Y lo tengo así. Y ahora lo que quiero es moverlo hacia adelante, como se ve allí, del punto de derivación. Este es fácil porque esta es la más intuitiva de todas. Lo único que tiene que ocurrir es que el bloque se propague, la G se propague en las tres direcciones. ¿Sí? Esa es muy sencillita. Yo diría que es casi ni deberíamos haber puesto una regla. Sí. Sí, muchachos, ese es el punto de derivación. A ver.